nombre del Consejo Nacional de la Judicatura y de su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada La potestad sancionatoria de la Administración Pública, finalidad, procedimiento y garantías del presunto infractor. En esta ocasión la disertante es la maestra Carla María Fratti de Vega, de quien leeré un extracto de su hoja de vida. La maestra Fratti de Vega es abogada y notaria de la República, catedrática y consultora en Derecho Público. Tiene un máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Además, posee cursos de especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, España, así como diversas capacitaciones en el ámbito del derecho público. Fue colaboradora jurídica de la Sala de lo Contencioso Administrativo durante más de 10 años. Ha sido asesora y consultora en diversas entidades del sector público, sector privado y ha trabajado con organismos internacionales en diversos temas de derecho administrativo. De igual forma, participó en elaboración de diversas normativas vinculadas a la materia. También es catedrática de Derecho Administrativo en varias universidades del país en programas de pregrado y posgrado desde hace más de 25 años. También pues nos honra tenerla dentro de nuestro equipo de capacitadoras acá en la Escuela de Capacitación Judicial. Así pues que sin mayores preámbulos damos la bienvenida a nuestra ponente, la maestra Fratti de Vega, solamente indicándoles que primero va a ser la conferencia, más o menos 1 hora 40 minutos, y dejaremos los últimos 20 minutos para preguntas y respuestas de ustedes. Gracias por acompañarnos y de nuevo la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Bueno, tenemos tremendo reto de un tema tan largo y tan rico en contenido. Maestra, si pudiera aumentar un poco el volumen. Sí, deme un segundo. ¿Me escucha mejor ahora? Casi lo mismo. ¿Ahora? No se le escucha igual, tal vez de darle más volumen. Si me espera un minuto, voy a hacer Vaya, algo. perfecto. ¿Escuchan mejor ahora? Perfecto. Bueno, sí, no quería usar los audífonos, pero sé que es la Sí, es mejor la solución. forma, Sí, de gracias. tener. Gracias a usted por avisarme. Bien, creo que alguien había levantado la mano, Mauricio. No sé si vamos a tener intervenciones o hasta el final. No, ya hasta el final. Y vía chat van a hacer las preguntas, por favor. Gracias. Perfecto. Bien, bueno, les iniciaba comentando que estaba haciendo la reflexión justo antes de esta presentación de que, bueno, tenemos tremendo reto de un tema tan largo que yo originalmente decía para 2 horas y tenemos un poco menos de tiempo, ¿verdad? Hora 40 por las preguntas, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo para los temas más puntuales. Vi que alguien escribió que no escuchaba. Pero sí me confirman si todos escuchan ahora bien. Yo escucho bien, maestra. Está muy despacio. Bien, entonces arrancamos. Bueno, tenemos el tema amplísimo en contenido.
potestad sancionatoria de la administración pública, finalidad, procedimiento y garantía del presunto infractor. En aras de poder aprovechar al máximo el tiempo, vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Haré una introducción muy corta, 10 minutos, a la naturaleza y finalidad de la potestad sancionatoria. Perdón, creo que tenemos un micrófono encendido. Y a la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos a la potestad sancionatoria, que nos va a servir de base para todo esto. Esto espero lo hagamos en 10-15 minutos a lo sumo. Luego dividiremos el tiempo en dos rubros. La aplicación de principios y garantías de la potestad sancionatoria. Vamos sobre todo a conversar quizás sobre aquellos temas que han sido más polémicos en los últimos años, sobre los que hemos tenido alguna jurisprudencia más relevante. Y espero dejar la última media hora, 40 minutos al procedimiento sancionatorio para tener luego un espacio de preguntas. Entonces, sin más, arrancamos. Como sabemos, la potestad sancionatoria en nuestro ordenamiento jurídico se deriva desde la Constitución misma, la que otorga a la administración pública la potestad de sancionar previo el debido proceso. Y es, como desde hace muchísimos años la jurisprudencia así lo ha establecido, del artículo 14 de la Constitución, del que se deriva que en el ordenamiento jurídico salvadoreño el poder punitivo, el jus puniendi estatal, tiene dos grandes vertientes. En manos del Poder Judicial, la facultad de imponer penas ante un delito, y en manos de la administración pública, la facultad de sancionar ante la comisión de infracciones o ilícitos administrativos. Sabemos que esta jurisprudencia que ha entendido esta doble vertiente del poder punitivo estatal es la base o es clave para un tema del que vamos a conversar hoy, cuál es la aplicación de los principios, ¿sí? Porque los principios derivados de la Constitución que fueron llenados de contenido en el derecho penal han pasado matizados a la potestad sancionatoria, tienen su origen en esta doble vertiente del poder punitivo estatal. La potestad sancionadora de la administración pública tiene una larga historia y sin hacer, porque el tiempo no nos lo permitiría, toda esta reflexión histórica, no quiero dejar de hacer alusión a los orígenes en el que sabemos que de manera tan particular, sui generis, esta potestad sancionadora de la administración era denominada, como nos lo dice la doctrina, potestad de policía de la administración. Y esta potestad de policía, inicialmente configurada o inicialmente entendida con una finalidad meramente represiva, se configuraba como un privilegio para la administración pública. Entre los tratadistas clásicos, Miguel Marenhoff la define de esa manera. Esta potestad sancionatoria era un corolario de la función de policía administrativa o de la función de policía de la administración. Todo en la evolución del derecho administrativo, que desde hace unas décadas y hoy por hoy es un derecho administrativo totalmente garantista, ha evolucionado también la naturaleza y ha evolucionado la finalidad de la potestad de la administración. Y quiero referirme a dos grandes aristas de esta nueva finalidad que son totalmente complementarias. Una de ellas, la finalidad preventiva. Me gusta mucho la doctrina que tiende a establecer que la finalidad de la administración pública, bueno, al configurarse en una ley que una conducta da lugar a una sanción, esa finalidad preventiva no busca reprimir, sino, y de hecho he citado una doctrina que literalmente así lo dice, sino que el daño
no se produzca. Este fin preventivo de la administración pública está íntimamente ligado al cumplimiento de los objetivos que le han sido encomendados. Vean esta doctrina de Bartolomé Fiorini, haciendo alusión a lo que comentábamos hace un momento, que en sus orígenes esta potestad sancionatoria era denominada de policía. Vean, el autor comienza diciendo: hoy el Estado no es policía y se dedica a promover y realizar bienes de jerarquía social, concluyendo los bienes jurídicos que se ampara, y dentro de esto se ubica la potestad sancionadora de la administración pública. Este fin preventivo, evitar que el daño se produzca y evitar que el daño se repita, sentando con ello un precedente. Y he copiado en más de algún momento, en otra ocasión, me ha gustado citar esta parte de este artículo porque es hasta un poco simpático. Vean la forma en que el autor lo dice. El fin último de las sanciones, el fin de las sanciones es, en último extremo, el cumplimiento de determinadas normas. Si se multa a los automovilistas imprudentes, no es tanto para retribuirles su pecado, sino mucho más simplemente para que no vuelvan a pecar. Me pareció bastante coloquial y simpático, pero nos refleja esta finalidad preventiva. Pero paralelo a ello hay otro componente clave que no quiero dejar de mencionar. La potestad sancionatoria ha de entenderse y ha de ser utilizada como un instrumento para el cumplimiento de los fines de la administración pública. Alejandro Nieto dice: es una potestad connatural a la función administrativa porque es una herramienta para el cumplimiento de sus fines. Y para decirlo de manera muy simple, es que la administración pública, en el despliegue de todas sus potestades, debe estar ceñida y debe ser tendiente a cumplir los fines de intereses generales que sectorialmente le corresponden. En esa línea, cuando la administración pública sanciona, la potestad sancionatoria no se puede alejar de esos fines. El cumplimiento de los fines sectorialmente encomendados para ser concretados utiliza, entre otras herramientas, la potestad administrativa sancionatoria. Para poner ejemplos de temas que son totalmente actuales y de gran importancia. Contratación administrativa en ley de compras públicas. ¿Por qué tiene la administración pública encomendada la función de sancionar? Y pongamos dos ejemplos específicos: multas por retraso al contratista e inhabilitaciones. La finalidad de sancionar a un contratista, y hablemos del ejemplo más grave de una inhabilitación, y que por lo tanto durante un periodo de tiempo ese contratista no puede ofertar con el Estado, es una herramienta connatural para el cumplimiento de los fines de que en la contratación administrativa se cuente con oferentes, contratistas que se apeguen a las reglas de ética, probidad, que no hayan incurrido en las conductas ahí establecidas, para poder contar con contratistas que logren los fines legalmente encomendados. La finalidad es siempre acorde y tendiente a lo que cada sector de la administración pública persigue. Y así podríamos poner cualquier ejemplo. ¿Por qué sanciona la Superintendencia de Competencia? Como una herramienta connatural, como un corolario, como un instrumento para proteger el fin que le ha sido sectorialmente encomendado de evitar prácticas anticompetitivas. ¿Para qué sanciona la Defensoría del Consumidor? Como una herramienta connatural, como un corolario, como un instrumento para proteger el fin que le ha sido legalmente encomendado, tutelar
los intereses de los consumidores. Esa es, en esencia, la finalidad de la administración pública y es de la que deben apropiarse las instituciones de administración pública. Cuando despliegan esa potestad sancionatoria, están utilizando una herramienta que con respaldo constitucional y debidamente desplegada y llenada de contenido en una ley sectorial, les es un instrumento para cumplir un fin de interés general que desde los fines concretos de esa institución está llamada a cumplir. Esa es la teleología real de la potestad sancionatoria. Frente a ello, vamos a entrar ya a otra premisa que no es contradictoria, sino debe entenderse totalmente complementaria. El desarrollo de esta valiosa potestad de las instituciones públicas de sancionar para cumplir sus fines debe realizarse con apego a principios y garantías del presunto infractor y con el debido proceso administrativo, con un procedimiento constitucionalmente configurado y cumpliendo las reglas de un procedimiento sancionatorio. De raíz, entonces, y cierro con esto este primer bloque de 10 minutos, es la naturaleza de la potestad sancionatoria es esta herramienta para las instituciones de la administración pública para cumplir sus fines, pero dotada de principios y garantías, que es el tema que vamos a pasar a ver. Pero para la aplicación de estos principios y garantías, vamos a basarnos desde 2019, tenemos como ley base Ley de Procedimientos Administrativos. Quiero hacer entonces una pequeña reflexión, una pequeña alusión a la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos a la potestad sancionadora. Desde 2019 hemos contado con jurisprudencia muy valiosa, pero el año pasado hubo ya unos pronunciamientos, creo que ya he visto 2 o 3 sentencias en este sentido de la sala, que me han parecido totalmente clarificadores y valiosísimos en la naturaleza de la aplicación de LPA. Y voy a citar primero la sentencia por si alguien quiere tomar nota y luego les comento. Es la sentencia 6323 PC, es de la Sala de lo Contencioso del 12 de septiembre del año pasado, de 2024. En esta sentencia, la Sala deja totalmente claro que la LPA, aunque su nombre es Ley de Procedimientos Administrativos, en su contenido no se circunscribe a reglas de procedimiento, sino que LPA tiene un bloque sustantivo, material, en el que vamos a encontrar principios, derechos, obligaciones, régimen sustantivo, regulación sustantiva de la potestad sancionadora y un bloque de aspectos procedimentales. Todo el título 3 y el capítulo 2 del título 5. ¿Qué aplica a potestad sancionatoria? El régimen sustantivo y el régimen procedimental. Ha dicho esta jurisprudencia, LPA posee un bloque de derecho material y un bloque de reglas de procedimiento, ambos segmentos vinculantes a la actividad administrativa, con las excepciones del 163, inciso segundo, y el 163A. Una afirmación valiosísima de esta sentencia, LPA tiene como una ley general de carácter unificador y sistematizador con preponderancia sobre las demás leyes administrativas, formales y materiales, al punto que ha derogado todo lo que la contraríe. Sabemos, con las excepciones del 163, inciso segundo, y el 163A. Bajo esta premisa, vamos a referirnos primero a la aplicación de LPA en el bloque sustantivo. ¿Qué aplica de Ley de Procedimientos Administrativos a la potestad sancionatoria?
Pues todos los principios generales que están en el título 1. Todos los principios y reglas que rigen el quehacer de la administración en general, en lo aplicable, lo vamos a utilizar para la potestad sancionatoria. En vista que el acto administrativo, que la sanción se consolida o se configura mediante un acto administrativo, vamos a aplicar también en lo pertinente todas las reglas del título 2. Por ejemplo, todos los requisitos de validez del artículo 22, presupuesto de hecho, competencia, motivación, le son plenamente aplicables al acto administrativo sancionatorio. Y el tema principal al que nos vamos a referir esta tarde es a los principios específicos de la potestad sancionatoria. ¿Estos dónde están? Como sabemos, el título quinto de la LPA está dividido en dos capítulos. Un capítulo primero, donde están estos aspectos generales de la potestad sancionatoria y donde está el artículo 139 que regula los principios específicos de la potestad sancionatoria, y el capítulo 2 con reglas especiales de procedimiento al que me voy a referir en la segunda parte de esta presentación. Si quieren tener a la vista el artículo 139, que sé que todos lo conocemos, y lo vamos a ir usando como una guía para conversar un poco sobre los principios que aplican a la potestad sancionatoria de la administración pública. Les decía que tiene mucha relevancia la diapositiva con la que iniciamos, de esa doble vertiente del jus puniendi estatal, porque nos permite llenar de contenido esta visión que ahorita comparto. Los principios del quehacer de la administración derivan de la Constitución. De la Constitución derivamos el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la prohibición de doble juzgamiento, pero todos esos principios aplicados al poder punitivo estatal fueron llenados de contenido por el derecho penal. Cuando la potestad administrativa adquiere este cariz garantista, estos principios del derecho penal pasan a la potestad sancionatoria con matizaciones, por supuesto, acopladas a la naturaleza de derecho administrativo sancionador. Y pongo en un último estadio las sanciones de sujeción especial o la llamada potestad disciplinaria, porque en ella podríamos decir que tenemos todavía una grada más de matizaciones. Pero este es el esquema base, cómo van derivándose los principios hasta la potestad sancionatoria de la administración pública. Y vamos a seguir en la manera que el tiempo nos permita, deteniéndonos más en unos que en otros. Por ejemplo, quiero detenerme en el principio de tipicidad, responsabilidad, donde hay tantas aristas y temas interesantísimos que abordar, y otros pues los veremos más rápidamente. Sabemos que LPA vino a darle respaldo en ley secundaria y a ordenar principios que desde hace muchísimos años la jurisprudencia ya había llenado de contenido. Y esto siempre que tengo la oportunidad lo digo, en El Salvador el valiosísimo rol de la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso administrativa, en su inicio sala, ahora sala más cámaras y juzgados, ha tenido un rol preponderante en la formación del derecho administrativo. Y ahora sigue la jurisprudencia completando y llenando de contenido los principios que están en el 139 de la LPA. La potestad sancionatoria de la administración pública está, por supuesto, regida, como toda potestad administrativa, por el principio de legalidad. Orbita alrededor del mismo la reserva de ley, tipicidad, prohibición de la analogía y otra serie de principios que vamos a analizar.
toda conducta infractora, toda sanción debe estar contemplada en una norma que otorgue una potestad o habilite a la administración para concretamente iniciar, tramitar y emitir la sanción en el caso de que se trate. Pero el principio de legalidad exige también el cumplimiento de la reserva de ley. Como sabemos, la reserva de ley, como su nombre lo indica, implica que la ley, entendida no ahora en su sentido lato, sino ley secundaria proveniente de la Asamblea Legislativa, ha regulado o reservado para sí determinadas materias y entre estas materias la potestad sancionatoria. Las sanciones están tipificadas en ley secundaria. Dice el artículo 139, inciso numeral primero, que la potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley y siguiendo el procedimiento previsto para su ejercicio. En este valiosísimo aporte jurisprudencial, sabemos incluso antes de LPA, la jurisprudencia dotó este principio de contenido dando como directrices bases. Hay reserva de ley absoluta y reserva de ley relativa. Al ejercicio de la potestad sancionatoria aplica la reserva de ley relativa. Esto significa que debe ser siempre una ley secundaria la que tipifique el núcleo de la conducta infractora, pero puede venir una norma de otro rango a desarrollar, a llenar de contenido, a explicitar esa conducta para el despliegue de la potestad sancionatoria. Lo que no es válido, dice la jurisprudencia, es que una norma de rango infralegal cree nuevas infracciones, contradiga lo que dice la ley secundaria en el núcleo de esta conducta o vaya más allá de la misma. Pero la reserva de ley relativa, incluso de manera muy pragmática, hay jurisprudencia que ha dicho, sin reserva de ley relativa habría una premisa paralizadora del ejercicio de la potestad administrativa, porque por la riqueza de la casuística de las infracciones sería imposible pensar que todas van a estar plenamente contempladas en ley secundaria. Un principio del que ha habido jurisprudencia riquísima en contenido y hay muchísimo que decir. Principio de tipicidad. A tenor del 139, solo podrán sancionarse las infracciones e imponerse las sanciones previstas como tales en la ley de manera clara, precisa e inequívoca. Las normas que establezcan infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. Principio de tipicidad en su vertiente tradicional para el legislador. Una descripción clara, precisa e inequívoca de las conductas tipo infractoras. Por el tiempo no me voy a referir a las sanciones, sino que vamos a hablar de infracciones, de la conducta tipo infractora. Pero nos interesa sobre todo el principio de tipicidad en su vertiente para el aplicador. La administración pública, cuando tiene ya frente a sí una norma que ha descrito una conducta infractora de manera clara, precisa e inequívoca, ¿qué reglas debe seguir a la luz del principio de tipicidad para imponer debidamente esa sanción? Ya desde hace varios años vengo compartiendo y cada vez que lo aplico llego más a la conclusión que es una forma muy válida y simple de llenar de contenido el principio de tipicidad para el aplicador,
es desde la perspectiva de una labor de subsunción. ¿Y a qué me refiero? El aplicador, la administración pública, cuando tiene frente a sí una conducta infractora, su primer reto, su primer labor o su primer rol es analizar esa conducta infractora y establecer cuáles son los elementos tipo para que se configure. En segundo lugar, confrontar, analizar cuáles son los supuestos fácticos, los incumplimientos, las omisiones, las acciones en general, qué es lo que se está atribuyendo al presunto infractor. Y hablo de una labor de subsunción porque esto termina con ese cotejo o esa comparación en que el aplicador debe realizar ese análisis de frente a una norma que para configurar la infracción contempla los elementos tipo A, B y C. A este presunto infractor se le atribuyen estos supuestos fácticos que debe comenzar a cotejarse si encajan, enlazan y se subsumen plenamente en los elementos tipo de la infracción. Si y solo si estos supuestos fácticos encajan en la infracción, es procedente sancionar. De lo contrario, debe absolverse por falta de tipicidad. Esto parece muy simple, ¿verdad? O parece una regla que puede explicarse y esquematizarse como muy simple y creo que recoge de manera muy clara lo que implica el principio de tipicidad para el aplicador. Sin embargo, en la práctica, ante la casuística y la complejidad de las infracciones y los supuestos fácticos que se presentan, ha dado lugar a casos complejos y a jurisprudencia muy interesante. Voy a citar algunos ejemplos. En materia de compras públicas, tema tan en boga, veamos un ejemplo, la multa por retraso al contratista del artículo 175, perdón, aquí hay un error, y un caso de inhabilitación del artículo 181. Multa por retraso a los contratistas. Establece capacitación. Perdón, creo que se nos encendió un micrófono. Dice la ley de compras públicas que el contratista incurre en una infracción cuando incurre en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo. Perdón, podemos confirmar si cerramos los micrófonos para que no tengamos interferencia. Gracias. Siguiendo la línea que mencioné hace un momento, pues lo primero que haremos será establecer cuáles son los dos elementos tipo para que se llene de contenido o se configure una multa por retraso. Que el contratista haya incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones. Este es un tema objetivo, muy fácil de establecer. Tenemos el contrato, la orden de inicio, la fecha en que debía cumplirse y el acta de recepción de la fecha en la que se cumplió, de la cual de manera objetiva podemos sacar hay o no un retraso. Primer elemento tipo. Pero segundo elemento tipo, esta mora debe ser por causas imputables al contratista. Naturalmente, aquí nos vamos a adelantar porque esto se nos vincula con el principio de responsabilidad, pero quiero usarlo como ejemplo de tipicidad porque si efectivamente se ha configurado
una mora, un retraso, pero un contratista demuestra que no le es imputable porque hubo un supuesto de fuerza mayor, un justo impedimento acreditado que no le permitió cumplir en plazo, no solo aplica el principio de responsabilidad, sino que también queda afectado el principio de tipicidad porque uno de los elementos tipo de la infracción no se habría configurado. Veamos ahora un ejemplo de inhabilitación en ley de compras públicas. Y es uno de los supuestos más graves, ¿verdad? De lo que dan lugar a inhabilitación por 5 años. Invocar hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Sacar los elementos tipo de esta conducta. Invocar. ¿Qué es invocar? Hechos falsos. ¿Qué son hechos falsos? ¿Y qué implica? Que se requiera que esta conducta se configure para obtener la adjudicación de la contratación. Me gusta mucho usar este ejemplo porque hay 3 o 4 sentencias relacionadas con esta infracción. Por supuesto, son bajo la CAP, pero como la descripción era la misma, no sigue siendo vigente hoy a la ley de compras públicas. ¿Qué implica invocar? ¿Qué implica hechos falsos? ¿Qué implica que esto se dé para obtener la adjudicación de la contratación? Debido al corto tiempo, no voy a estar yendo a las sentencias, pero voy a citar algunas, por ejemplo. Estoy citando la sentencia de la Sala de lo Contencioso 638-2016 del 26 de enero de 2022, que dice que invocar, llenando de contenido esta conducta tipo de inhabilitación, de infracción que da lugar a inhabilitación, invocar se entiende desde el plano descriptivo y se refiere a aquella acción de aducir o alegar algo. Se refiere a la expresión de las condiciones o términos con que se actúa en una oferta. Entonces los hechos que alega, que introduce un oferente al momento de presentar una oferta. ¿Qué significa que sean falsos? Fíjense que esta conducta que ha dado lugar a varias inhabilitaciones a la luz de varios alegatos que han formulado demandantes en la jurisdicción contenciosa, ha permitido responder, pongo aquí al menos 3 temas interesantes, ¿verdad? ¿Cómo se configura la conducta tipo invocar respecto a hechos falsos? Se planteó una interesante polémica. Planteó un demandante, este hecho falso tiene que haber sido declarado como tal judicialmente, no lo puede declarar la administración. Ya vamos a ver qué dijo la jurisprudencia. Y en vista que la conducta dice, para obtener la adjudicación, en otro proceso, un demandante dijo, sí, a mí se me atribuye que invoqué hechos falsos, que presenté una constancia con datos que no eran ciertos, pero yo no fui adjudicado. Entonces no se dio el resultado lesivo. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? En la misma sentencia 638-2016 dice que estos hechos falsos son todas aquellas afirmaciones inexactas o falaces de la realidad de tal forma que no se correspondan con su verdadera condición o estado. Y en la sentencia 2720 RA de las 8:40 del 15 de enero de 2021 dice, la investigación que ordinariamente realice la administración sobre la veracidad de los documentos en el procedimiento de contratación no puede verse limitada por la ausencia de una declaratoria judicial de falsedad.
y dice cosas muy interesantes como se puede hacer mediante cooperación interinstitucional con el cruce de información entre instituciones. Y pongo nada más esto como ejemplo para mostrar qué tan rico se puede llenar de contenido, tener una descripción, invocar hechos falsos para obtener la adjudicación, pero cómo nos va dando lugar a elementos de análisis de cada conducta tipo. Y sobre el último tema, si no se ha ganado la adjudicación, lo que lo dijo la sentencia es, no es necesario que no haya ganado, porque los invocó con la finalidad de participar y ganar. Además, porque se vuelve, no es una sanción de resultado, la vamos a entender como una sanción de peligro. Entonces tenemos mucha jurisprudencia que ha llenado de contenido estas conductas. En relación al principio de tipicidad, otro tema que ha sido debatido y que jurisprudencialmente ha dado lugar a jurisprudencia muy rica es la utilización de conceptos jurídicos indeterminados en la descripción de conductas infractoras. Ya la Sala de lo Constitucional desde hace varios años había dicho, en materia sancionatoria no está per se prohibida la utilización de conceptos jurídicos indeterminados. Lo valioso o lo que habrá que determinar es si la inclusión de ese concepto en una norma está dotada de contexto y de elementos objetivos suficientes para llenarla de contenido. ¿Sí? Y así se ha declarado que hay conceptos jurídicos indeterminados que incluidos en una norma sancionatoria sí violentan la Constitución porque no tienen otros parámetros para llenarse de contenido, por ejemplo, el de la ley de notariado, de conducta privada notoriamente inmoral, ¿verdad? Que conocen ese precedente que se dijo es que no hay elementos que la llenen de contenido, pero que hay otros conceptos jurídicos indeterminados que sí pueden ser válidamente utilizados con elementos objetivos. Ahora quiero referirme al aplicador. ¿Cuál es el importante reto que tiene el aplicador al momento de sancionar con base en una norma que describe un concepto jurídico indeterminado? Les quiero citar esta sentencia, la 6223 PC de septiembre del año pasado, que comienza diciendo, ni el principio de legalidad ni el principio de tipicidad permite hacer una negación radical de los conceptos jurídicos indeterminados en la regulación administrativa. Como decimos nuevamente, no es que esté prohibido por per se, sino resulta legítima cuando estos sean determinados conforme a pautas objetivas, repetibles y técnico-jurídico y no en virtud de valoraciones subjetivas del juzgador. Es un reto importantísimo, una motivación, para decirlo en términos simples, con un plus de motivación, llenando de contenido con parámetros y hechos objetivos, medibles, que respalden totalmente que el concepto jurídico indeterminado no se está llenando de contenido arbitrariamente, sino en base a parámetros objetivos y reales. Y vean cómo traslada este importante reto la jurisprudencia de la administración pública, culmina diciendo así, de cara a garantizar la seguridad jurídica del administrado, la responsabilidad de legitimar la aplicación de una norma abierta se traslada a la autoridad administrativa que así conviene en aplicarla. Perdón, nuevamente, si toda resolución sancionadora debe ser motivada, si está utilizando un concepto jurídico indeterminado, requiere un nivel mayor de motivación que permita establecer y derivar de esa motivación las pautas objetivas técnico-jurídicas utilizadas para llenarlo de
contenido. Vamos a otro principio. Principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad que antes de LPA ya la jurisprudencia desde materia constitucional había sido establecido como un principio rector de la actividad administrativa en general, luego especificado para la potestad sancionatoria, nos dice LPA que debe haber la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada. ¿Cómo lograr que la sanción cumpla su fin sin ser extremadamente gravosa, pero conjugando este binomio, cumpliendo la debida finalidad? Esto, como sabemos, tiene especial interés en las sanciones discrecionales en las cuales contamos con un rango de referencia para movernos, un piso y un techo, un mínimo y un máximo, que no es, como siempre me gusta decirlo, un cheque en blanco para la administración pública, sino un rango dentro del cual se puede mover, pero con parámetros objetivos. Estos parámetros, desde hace muchísimos años, la Sala de lo Contencioso utilizó el término dosimetría punitiva, que creo que lo he repetido esto y perdón si ya me han escuchado decirlo en otras ocasiones, pero siempre me gusta decirlo, que desde que escuché este término me evoca, me parece tan claro porque me evoca a la dosis de la punición. Y siempre digo que casi me imagino un gotero, ¿verdad? En el que se va participación, dolo, negligencia, afectación al interés general, utilizando esos parámetros, esa dosis para lograr que la punición, la imposición de la sanción cumpla los fines sin ser lo extremadamente gravosa. Esos parámetros que se utilizan en el principio de proporcionalidad llevan nuevamente a una motivación. Vamos al final de la sesión, cuando veamos ya la resolución sancionatoria y hablemos de la motivación como un elemento clave, entre las áreas de motivación estará, si es una sanción discrecional, dedicar un espacio a motivar por qué se ha ido por ese quantum entre los otros posibles. El 154 de LPA, cuando establece que la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador debe ser motivada, repito, dentro de esos elementos de motivación debe estar la graduación de la sanción cuando no se trata de una sanción fija. Respecto al principio de proporcionalidad, bueno, creo que habría mucho que decir y quería ver si hablábamos del tema de las multas fijas, pero quizás voy a avanzar y si el tiempo nos da al final, tal vez podemos hacer algunas otras acotaciones. Principio de retroactividad. 139, la irretroactividad significa que solo podrán aplicarse las infracciones y sanciones vigentes al momento en que ocurrieron los hechos, pero las disposiciones sancionadoras pueden tener efecto retroactivo en los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución. Es decir, cuando es más favorable al presunto infractor, sabemos que cuando el 21 de la Constitución dice en materia de orden público y más favorable al delincuente en ámbito penal, esto aplica, nos dice el 139 de LPA, también en potestad sancionadora. Cuando sea más favorable al presunto infractor, aplica la retroactividad. Vamos a otro principio en el que les decía que también quiero detenerme un poco porque tiene una serie de elementos importantes y los vamos a ver en paralelo. La presunción de inocencia y la responsabilidad. A la literalidad, LPA los describe de la siguiente manera. No se considerará
que existe responsabilidad administrativa mientras no se establezca conforme a la ley mediante prueba de la acción u omisión atribuida. Vamos a ir sacando de acá premisas claves. La carga de la prueba le corresponde a la administración. El administrado amparado en el artículo 12 de la Constitución se presume inocente. La carga de la prueba para romper esta presunción, prueba de la acción u omisión, le corresponde a la administración. Principio de responsabilidad. Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción las personas naturales y jurídicas que resulten responsables a título de dolo, culpa o cualquier otro título que determine la ley. Aquí naturalmente estamos hablando de el nexo de responsabilidad. No basta que se haya configurado la infracción porque está proscrito, al igual que en el ámbito penal, en el derecho administrativo sancionatorio, la responsabilidad objetiva, y entonces la infracción tiene que ser atribuible al presunto infractor mediante un nexo de responsabilidad. Haber actuado con dolo, haber actuado con culpa porque actuó negligentemente. No me quiero detener mucho en el tema, pero no lo quiero dejar de comentar. Todos conocen el importante, interesante debate jurisprudencial que hubo alrededor de esto, si aplicaba al derecho administrativo sancionatorio el artículo 18 del Código Penal, es decir, si era necesario que una ley al describir una conducta infractora señalara que iba a ser sancionable a título culposo. La jurisprudencia del contencioso administrativo ha establecido, a diferencia del derecho penal, y esta es una matización de los principios, en derecho administrativo sancionatorio esto no es necesario. En derecho administrativo sancionatorio basta que la ley describa tipicidad de manera clara, precisa e inequívoca la conducta y esta va a poder ser sancionable a título de dolo o culpa por negligencia. Por supuesto, porque no hay responsabilidad objetiva, pero quien va a llenar de contenido si ha sido por dolo, culpa o negligencia es el aplicador y esto por supuesto puede tener incidencia o tiene incidencia con el comentado principio de proporcionalidad. El dolo puede convertirse en un agravante y el haber actuado con negligencia hacer que la sanción tenga o que pueda tener un quantum menor en su caso. Respecto a la carga de la prueba, sigue siendo la premisa básica, pero se ha dado también jurisprudencia interesante y nuevamente trayendo a colación el tema de compras públicas en las multas por retraso a los contratistas, a quién le corresponde establecer la imputabilidad del retraso. ¿Y a qué me refiero expresamente? Si recordamos la diapositiva en que mostraba del 175 de la Ley de Compras Públicas, hay dos elementos tipo, ¿verdad? El que objetivamente se haya dado un retraso y el que sea imputable al contratista. Se da un proceso contencioso en que el contratista sancionado dice: no me probaron que hubiese actuado con un nexo de responsabilidad. Y la administración le dice, es que usted incurrió en un retraso, yo establecí el retraso y eso me derivó en que usted actuó negligentemente. Yo no le atribuí dolo, sino negligentemente. Si usted tenía eximente de responsabilidad, usted tenía que traerlos. Y surgió ahí el debate de, ¿y esto no genera una inversión de la carga de la prueba? Y la respuesta es categóricamente no. No son temas contradictorios. Y me explico nuevamente en las premisas. La carga de la prueba de la infracción le corresponde a la administración, porque el administrado se presume inocente. La administración establece la prueba del hecho objetivo de la infracción. Si va a atribuirle dolo, pues establece que actuó con dolo.
Si de lo contrario ha sido por negligencia, quien tiene que traer los exprimentes de responsabilidad para refutar que le son imputables es el presunto infractor. Y esto no es una inversión en perjuicio del presunto infractor de la carga de la prueba, es el ejercicio del derecho que le corresponde. Él debe aportar los exprimentes de responsabilidad al procedimiento. Veamos un principio más, la prohibición de doble juzgamiento. No podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Esto nos lleva a la conocida triple identidad. Para que exista doble juzgamiento debe existir identidad de sujeto, hechos y el fundamento o el mismo bien jurídico tutelado. Sabemos, tenemos abundante y valiosa jurisprudencia que nos ha dicho en cuántos casos no hay doble juzgamiento entre materia penal y administrativa, porque los fines tutelados son distintos, porque no se cumple uno de los tres elementos de la triple identidad. En el doble juzgamiento no quería dejar de mencionar un tema que ya digo en los últimos años, pero ya tiene bastante, ya tiene como 3 años, pero en su momento fueron sentencias recibidas con mucho interés. La reincidencia. Ya desde hace varios años se había establecido desde la inconstitucionalidad de aquel artículo de la CAP de inhabilitación que decía que la suma de 2 sanciones daba lugar a inhabilitación, o una serie de leyes que decían 2 infracciones leves dan lugar a una grave. Ya desde hace muchos años la jurisprudencia había dicho no puede usarse la reincidencia como criterio para crear una nueva conducta, ¿sí? Pero se seguía utilizando la reincidencia como criterio de dosimetría punitiva, junto con otros elementos. Y esto creo que se vino haciendo hasta las sentencias que les digo que fueron sumamente analizadas, son de 2022, sí, ya tenemos casi 3 años, pero fueron sumamente interesantes en su momento. Como les digo, hoy no estoy proyectando sentencias por el tiempo, pero me refiero a la primera. Y acá voy a permitirme leer un párrafo. La 9-2021 se refería al artículo de la Ley de Protección al Consumidor que establecía los criterios para imponer una multa, y entre ellos la reincidencia como un criterio más de dosimetría punitiva. La sentencia dijo, y me voy a permitir leer este párrafo: es patente que nos encontramos ante un hecho ya sancionado, los supuestos en los que había sido reincidente, que irradia sus efectos en el siguiente procedimiento sancionador, y si bien es un criterio a tener en cuenta junto con otros relacionados en el precepto, vulnera el principio constitucional en discusión, la prohibición de doble juzgamiento, porque implica una nueva valoración de lo ya sancionado anteriormente. En consecuencia, la reincidencia o reiteración, como la denomina el inciso segundo del 49, Ley de Protección al Consumidor, debe considerarse inconstitucional por vulnerar el principio de la múltiple persecución contemplado en el 11, inciso final de la Constitución. Como les digo, este fue un nuevo precedente, porque como criterio de dosimetría sí se venía utilizando en varios sectores, pero ya desde 2022 la jurisprudencia dijo con esta frase: es que lo que ya fue sancionado en un procedimiento no puede irradiar sus efectos hacia un nuevo procedimiento. Bueno, en la medida que
el tiempo nos ha permitido y justo son las 2:58. Me había proyectado a las 3 de la tarde para que nos quedaran 40 minutos para el procedimiento sancionatorio. Hemos logrado abordar los principios. Para conversar sobre el principio sancionatorio, procedimiento sancionatorio, quiero tener como hilo conductor la jurisprudencia que la Sala de lo Constitucional ha establecido sobre los 4 grandes pilares para que un procedimiento, incluido un sancionatorio, se configure como constitucionalmente configurado. El primero de ellos es que tenga un inicio conforme a derecho. El segundo, que participen en el mismo la concreción de la garantía de audiencia a todos los interesados. El tercero, la efectividad del principio de contradicción y defensa. Y el cuarto, la emisión de una resolución motivada, fundada en derecho. El tamiz o el filtro que hemos de pasar a todo procedimiento sancionatorio para entender lo constitucionalmente configurado es el cumplimiento de estos 4 pilares. Y LPA lo llena de contenido a cabalidad. Volvemos entonces, conversamos la primera parte de la sesión sobre la aplicación de LPA en ámbito sustantivo. Ahora haremos alusión a la aplicación de LPA en ámbito procedimental. Como sabemos, Ley de Procedimientos Administrativos nos viene a establecer un hilo o hito de pautas uniformes que dotan de seguridad jurídica, de garantía al administrado, de plazos definidos, que siempre lo he dicho, considero es un beneficio para la administración, contando ahora con reglas predefinidas, y para el administrado, que es en este caso el presunto infractor, con reglas sumamente garantistas. ¿Qué aplicamos de LPA? Todo el título tercero de LPA, que establece las llamadas reglas de procedimiento, que como sabemos regula tanto el procedimiento iniciado de oficio como el procedimiento sancionatorio, será entonces en lo aplicable informador de la potestad sancionatoria en cuanto a procedimiento. Todos los capítulos del título tercero, los principios generales, términos y plazos, tramitación, reglas de notificación, reglas de prueba, audiencia final, reglas de terminación y el capítulo de revisión, revocatoria y rectificación de errores. Siempre me gusta presentar que del título tercero podemos tener el flujograma general que rige a todo procedimiento administrativo. Pero como dijimos, en materia sancionatoria tenemos un título quinto. El título quinto, del cual hemos analizado el artículo 139, que está en el capítulo primero, nos contempla también en el capítulo segundo las reglas aplicables a los procedimientos sancionatorios a partir del artículo 150. Siempre me gusta decirlo, aunque sé que diciendo lo obvio, naturalmente no es que el procedimiento sancionatorio se rija por este bloque de artículos. El procedimiento sancionatorio se rige nuevamente en lo aplicable por las reglas del título 3, sumadas las reglas especiales del capítulo 2 del título 5. Y ahora sí, con un poco más de detalle muestro, este flujograma ya nos muestra de manera combinada la aplicación de las principales reglas procedimentales del 3 y del 5 capítulo 2. Cómo debe iniciar un procedimiento de oficio, por denuncia, si es por denuncia, qué requisitos debe tener, qué plazos de prescripción aplican para iniciar un procedimiento, qué contenido debe tener un auto de inicio, cómo debe darse audiencia al presunto infractor, cuáles son las reglas de prueba. Y vean, ya acá estamos mezclando, cito por ejemplo 2 artículos del título 3, el 106 y el 107, y un específico
del título 5, capítulo 2, el 153, la audiencia final y las reglas para la resolución final. En este ítem de un procedimiento sancionatorio encontramos cómo se llenan de contenido, cómo se cumplen los 4 pilares de un procedimiento constitucionalmente configurado. Y hacemos una alusión a cada uno de ellos. En primer lugar, el inicio. Inicio conforme a derecho. ¿Cómo inicia un procedimiento sancionatorio? Bueno, acá nuevamente citando la jurisprudencia que ya nos dice claramente que a todo procedimiento administrativo que no esté en la lista de los excluidos, del 163, inciso segundo, y del 163A, le es aplicable el bloque de regla de procedimientos. Ya sabemos que fuera de los procedimientos en materia tributaria, en materia medioambiental, los específicos, niñez y adolescencia, los específicos de 163 y 163A, a todo procedimiento le son aplicables estas reglas LPA. El procedimiento sancionatorio puede iniciar de oficio. De oficio, por ejemplo, cuando la administración, como resultado de una inspección, de una auditoría, recoge insumos que son indicios para iniciar un procedimiento, cuando le es solicitado así por otro órgano que le remite, por ejemplo, en una inspección, un órgano levanta un acta y establece que hay indicios de una conducta infractora, pero que le corresponde a otro órgano, se lo remite. O también como resultado de un informe institucional. Pongo como ejemplo cuando el administrador de contrato elabora un informe de incumplimiento que remite a la UCP y este remite al titular, pues esta es la base para iniciar un sancionatorio de oficio. Sabemos que el LPA nos regula además que un sancionatorio puede iniciar por denuncia. En el caso que inicie por denuncia, además de los requisitos de la denuncia, debe contener los datos personales de la persona que lo presenta, un relato sucinto de los hechos tipificados como infracción y la identificación de los presuntos responsables. Respecto al inicio de un procedimiento sancionatorio, el tema medular es su importancia como un elemento para la defensa del presunto infractor. El derecho a ser informado de los términos de la acusación, desde la jurisprudencia constitucional se ha dicho que es un derecho instrumental al derecho de defensa. ¿Por qué? Porque el administrado solo podrá ejercer a cabalidad su defensa cuando tenga un pleno conocimiento de los supuestos que se le están atribuyendo. Vean lo que ha dicho la doctrina y retomado la jurisprudencia. Entre las formas de concreción del derecho de defensa en materia sancionatoria se encuentra el derecho a ser informado de la acusación. ¿Por qué? Porque solo conociendo integralmente sobre qué debe versar su defensa, porque ninguna defensa puede resultar eficaz si el presunto infractor no conoce con anterioridad los hechos en que se fundamenta la acusación. El LPA tuvo en esto el acierto, más allá de hablar de técnica legislativa, es por el enorme vacío que esto vino a llenar al crear en el artículo 151 que todos conocemos. Aquí siempre me gusta hacer una mezcla en el 140, donde están los derechos del presunto infractor. Hay algunos componentes de lo que debe contener el auto de inicio y el 151 que es prácticamente un mapa, una brújula, un punteo de lo que debe contener un auto de inicio. El LPA tuvo el acierto de dar esos elementos clave para elaborar un auto de inicio. Y de esa forma me gusta compartir esquemáticamente qué es lo que esperamos encontrar en un auto de inicio.
la identificación de la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye la competencia, la identificación en su caso del denunciante, la identificación del presunto infractor. Me gusta colocar, porque la jurisprudencia ha dicho que esto lo debe hacer la administración de oficio, pues antes de elaborar un auto de inicio se debe haber percatado que no haya prescrito la infracción. Los plazos de prescripción extintiva del inicio de la acción que están en ley especial o en el artículo 148. El auto de inicio debe contener una descripción circunstanciada de los hechos investigados o denunciados que motivan el inicio del procedimiento, de los supuestos fácticos que se están atribuyendo al presunto infractor. En caso que haya información que se haya recabado en diligencias preliminares o diligencias iniciales, esta también debe hacerse de conocimiento en el auto de inicio. Y por supuesto, junto al conocimiento de los supuestos fácticos, los supuestos jurídicos. ¿En qué norma encaja esta conducta? Lo denominada calificación preliminar de la infracción, y decimos preliminar porque sabemos que puede haber una recalificación, y también de cuál es la norma en la que encajaría la posible sanción. De manera tal que el presunto infractor, como dice la doctrina y la jurisprudencia, tenga con el auto de inicio un panorama claro de qué supuestos fácticos se le atribuyen, de en qué norma encajan y cuál podría ser la posible sanción. Y en este auto de inicio se establece, es el último numeral del 151, que se va a dar al presunto infractor su derecho de audiencia, el derecho a presentar las alegaciones y a ejercer debidamente la defensa. Un auto de inicio claro y motivado. Aunque me gusta mucho también, entre otras, estoy citando la sentencia 361-2017 del 7 de febrero de 2023, en la que la sala dijo, mire, la motivación tiene que ser suficiente aunque sea sucinta, porque el demandante había dicho es que el auto de inicio prácticamente es muy corto y me hacía alusión a que algo estaba en el informe de incumplimiento, había una remisión, y la sala dijo, aquí se agregó un informe, esto era de Intendencia de Pensiones, tuvo conocimiento de las razones que se le imputaban, había un conocimiento de los elementos esenciales, conoció los hechos y se defendió. Por tanto, sí hubo oportunidad de defensa. Es importante porque un auto de inicio bien motivado no tiene por qué ser sinónimo de un auto de inicio extenso, ¿sí? Lo importante es que tenga los elementos clave para que se pueda ejercer debidamente la defensa. Pues este es el primer pilar de un procedimiento constitucionalmente configurado. El segundo es el derecho de audiencia. En ese mismo auto de inicio se le da audiencia al presunto infractor para que pueda ejercer debidamente la defensa. La oportunidad para exponer sus razonamientos y defender sus posiciones. Aquí ha sido de aplicación casi que en muchos procedimientos el artículo 88, que nos dice que si una ley especial no tiene plazo, usamos el plazo de 10 días para dar esta audiencia inicial. Voy ahora por un momento a hablar desde la perspectiva de un presunto infractor. La importancia para el presunto infractor de hacer el debido uso de esta fase del derecho de defensa, que tiene todo que ver con los principios que hemos venido comentando. Siempre digo un poco a manera de broma, pero es verdad, pues la defensa ideal es si no ha incurrido en la conducta, probar que no ha incurrido. Pero la defensa también puede perfilarse desde los principios. Por ejemplo, defensa desde la conducta tipo. Si realmente, tal como hemos dicho en esa labor de subsunción, los supuestos fácticos que se les están atribuyendo encajan en la norma. O la defensa desde el nexo de responsabilidad.
Así como hemos comentado, si es al presunto infractor a quien le corresponde alegar los eximentes de responsabilidad, este es el momento de alegarlos, lo cual implicaría decir, no se da la tipicidad porque falta uno de los elementos y además por principio de responsabilidad tengo un eximente. Una debida defensa que englobe todos los elementos. Tercer pilar. No basta un procedimiento con un auto de inicio debidamente motivado, con una fase de una audiencia, sino dentro del procedimiento debe darse efectividad al principio de contradicción y defensa. Y esto tiene dos grandes vertientes. Primero, desde la prueba de descargo o la prueba de defensa del presunto infractor, desde LPA implica el derecho a probar, a ofrecer prueba, a que toda prueba que sea lícita, idónea, pertinente, sea producida. 106, 107 LPA. Y a que, si una prueba es denegada, lo sea motivadamente. También contemplado en 106 LPA. Pero el principio de contradicción y defensa también tiene implicaciones respecto a la prueba de cargo. El derecho del presunto infractor a conocer antes de que se emita la resolución final toda la prueba de cargo y controvertirla dentro del procedimiento. Son los dos grandes componentes o vertientes del principio de contradicción y defensa. Preguntas clave respecto al principio de contradicción y defensa. ¿Es necesario un término de prueba en un procedimiento sancionatorio como regla general? ¿Cuál debe ser la duración del término de prueba? ¿A quién corresponde la carga de la prueba? Que ya lo hemos contestado. ¿Y qué tipo de prueba puede presentarse? Sobre la importancia de un término de prueba en un procedimiento sancionatorio, nuevamente no estoy presentando sentencias por el tiempo, pero quiero citar la inconstitucionalidad 73/2019 acumulada del 6 de mayo de 2022. Siempre digo que es una sentencia que particularmente me encantó. Se refería al artículo 55 de la Ley de Servicio Civil, que establecía que en un procedimiento de destitución, si se le daba la audiencia y él no respondía, se pasaba a emitir inmediatamente resolución definitiva. Es decir, si no se contestaba la audiencia, se pasaba directamente a emitir resolución definitiva, no había término de prueba. El demandante, el ciudadano que presenta la inconstitucionalidad dice, mire, esto viola el derecho de defensa porque, aunque no haya contestado la audiencia, la administración debería abrir a prueba. A mí me gusta mucho en clase de pregrado siempre preguntarle a los alumnos, ¿creen que declararon inconstitucional este artículo? Y la mayoría me dicen, sí. Y yo les digo, pasó algo mejor. Y suena como raro, ¿verdad? Que puede haber pasado mejor que se declarara inconstitucional. Voy a leer un párrafo. Se advierte una incompatibilidad entre la Ley de Servicio Civil y la Ley de Procedimientos Administrativos. Estoy simplemente yendo a las partes pertinentes. De conformidad al 163, inciso primero, de la LPA, este artículo ha sido derogado tácitamente, pues contradice los artículos A, B, C de la LPA al dispensar la actividad probatoria. Y por lo tanto, la sala dijo, lo declaro improcedente porque no hay objeto de pronunciamiento. En la parte en que omite el término de prueba, lo derogó la LPA. Y además esta sentencia, si quieren tomar nota, nuevamente inconstitucionalidad 73/2019 acumulada, sintetiza todas las fases que debe tener un procedimiento sancionatorio y dice, entre ellas la del término de prueba. Cualquier ley que no la tenga,
quedado derogada por el EPA. Entonces, digo entre comillas, sé que nada técnico, pero me gustó mucho más que una inconstitucionalidad por el valor que le dio a el EPA. ¿Sí? ¿Cuál debe ser el término de prueba en un sancionatorio? Sabemos que el EPA, a fin de contar con un plazo mínimo suficiente, dio un piso y también dio un techo, ¿verdad? El término de prueba puede ser de 8 a 20 días, dependiendo de la complejidad del proceso. ¿Qué tipo de pruebas pueden presentarse? Todas las que sean legales, pertinentes y útiles. Leamos específicamente el artículo de la prueba que está en el título 5, capítulo 2, 153. En el plazo probatorio se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del denunciante. Miren qué interesante, el denunciante puede proponer prueba y el presunto responsable cuantas pruebas sean pertinentes y útiles para la determinación de los hechos y posibles responsabilidades o el descargo de estas. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? Ya lo dijimos, a la administración y al presunto infractor toda la prueba de descargo. ¿Qué medio de prueba? Nos dice el EPA, cualquier medio de prueba admisible en derecho. Toda la que sea pertinente y útil y solo se puede rechazar la que sea manifiestamente impertinente. ¿Qué hacemos con esto? Nos vamos a una remisión al CPCM 330. ¿Qué puedo presentar? Prueba documental, declaración de parte, interrogatorio de testigos, prueba pericial, reconocimiento judicial, medios de reproducción del sonido y la voz. Y sabemos que esto no es un catálogo cerrado, toda prueba que no afecte la libertad de las partes o de terceros. Amplitud probatoria en un procedimiento sancionatorio, naturalmente que la prueba sea útil y pertinente. Y aquí, principio de aportación, cuando el presunto infractor la ofrece, debe establecer para qué fines la ofrece, el propósito de su incorporación y por qué se entiende por ende como una prueba útil y pertinente. El procedimiento sancionatorio es sumamente garantista. Si regresamos al flujograma que mostré, tenemos el auto de inicio, tuvimos esta audiencia inicial, que vamos a poner regla general 10 días, tuvimos un término de prueba entre 8 y 20 días, y luego el artículo 110 me dice que tendremos una audiencia final. Una vez instruidos los expedientes e inmediatamente antes de la resolución o informe de órganos consultivos, cuando haya sido el caso, se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados para su consulta y se les considerará un plazo común de 10 a 15 días para hacer alegaciones, presentar documentos y justificaciones. Me ha dicho la jurisprudencia, más aún, finalizado el término probatorio, todavía existe la obligación de otorgar una nueva audiencia al interesado, la del 110. Llegamos con esto al último pilar, una resolución motivada, fundada en derecho. Artículo 154, la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador deberá ser motivada. Contendrá una relación detallada de los hechos, la valoración de las pruebas de cargo y de descargo producidos y los argumentos jurídicos en que se fundamenta la decisión. Así como lo hicimos con el auto de inicio, presento un esquema general de lo que esperamos encontrar en una resolución sancionatoria motivada. Una identificación de la autoridad competente, la identidad del presunto infractor y otros intervinientes en el procedimiento, un resumen de las fases del procedimiento desde su auto de inicio, la audiencia, la prueba obtenida, los alegatos finales, qué hechos quedaron acreditados, la calificación jurídica definitiva de la infracción, medular en una resolución sancionatoria, la valoración de la prueba de cargo y de descargo. ¿Qué prueba de cargo respalda los hechos? ¿Por qué la prueba de cargo ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia?
La valoración de la prueba de descargo. La prueba de descargo presentada cambia los hechos o incide en la participación o nexo de responsabilidad. Un apartado debido para la valoración de la prueba. Luego, naturalmente, oral, apartado sobre los argumentos jurídicos en que se fundamenta la decisión, que muy en línea con los principios de tipicidad y responsabilidad, pasa por un análisis de la norma infractora. En este análisis de cómo la conducta atribuida hasta ese momento presunto infractor encaja en la norma, este ejercicio de subsunción o adecuación típica, y la valoración del nexo de responsabilidad. La resolución definitiva también tendrá, lo dijimos cuando hablamos del principio de proporcionalidad, si se trata de una sanción discrecional, la motivación de los parámetros de la proporcionalidad y la indicación del recurso a interponer en su caso, tal como lo establece el artículo 104 de LPA. Esto nos llena de contenido el cuarto pilar, una resolución motivada, fundada en derecho. Sintetizamos entonces un procedimiento sancionatorio constitucionalmente configurado, lo cual nos ha llenado de contenido LPA, nos establece que debe tener un inicio conforme a derecho, en el que haya un pleno conocimiento de los términos de la imputación, un término de audiencia para el interesado, una efectividad del principio de contradicción y defensa con todas las implicaciones que tiene respecto a la prueba de cargo y de descargo, y una resolución final motivada, fundada en derecho. Finalmente, el procedimiento sancionatorio tiene un plazo máximo para concluir. Sabemos que el 89 de la LPA nos dice que un procedimiento concluye en el plazo máximo de 9 meses y que el artículo 114, numeral 2, nos dice que los procedimientos de gravamen y entre ellos los sancionatorios, el vencimiento del plazo máximo, que son 9 meses, sin resolver o notificar, siempre hago énfasis en esto, sin resolver o notificar una resolución expresa, dará como contenido la caducidad del procedimiento, que como sabemos implica el procedimiento puede continuar, el procedimiento no puede culminar con una resolución sancionatoria por el transcurso del plazo máximo. Voy a regresar a la diapositiva anterior porque esta sentencia que ya les cité para otro tema del año pasado, les recomiendo leerla, tiene un precedente bien interesante respecto a este plazo de 9 meses, porque hace una interpretación del 89, cuando dice 9 meses, salvo lo establecido en leyes especiales, hace una interpretación integradora con el 163, diciendo que es a la luz del 163 solo los procedimientos excluidos a los que no les aplica estos 9 meses. Les recomiendo leer esta sentencia, la 6323, es una sentencia sumamente interesante. No resolver dentro del plazo nos lleva entonces a la caducidad del procedimiento. Y bueno, estaba tan preocupada por terminar a las 3:40, que terminé a las 3:36, pero qué bueno porque tenemos 4 minutos. Tenemos un lapso mayor para si hubiesen preguntas o algún tema en el que no pueden ser necesariamente preguntas, Mauricio, si hay algún tema en el que quieran profundizar, yo estoy a sus órdenes. Tenemos 24 minutos. Tenemos varias preguntas, las cuales agradecemos también los comentarios acerca de la conferencia, y las felicitaciones, doctora Carla, para usted de parte de los participantes y también del Consejo Nacional de la Judicatura.
Pasamos entonces, sin más preámbulos, porque el tiempo apremia, a hacer las preguntas en las que alcancemos a llegar. Dice, ¿es posible que el aplicador determine que un administrado ha cometido una infracción a título de dolo eventual? Sabe, Mauricio, estaba pensando, creo que así hicimos hace poco en una capacitación similar, las iba contestando de 3 en 3. Y me dio muchísimo más para el tiempo. Si quiere, me lee 3, voy a apagar la cámara y voy a ir tomando nota y así contesto de 3 en 3 para poder contestar la mayoría. Solo que hay unas preguntas que tienen un planteamiento y son un poquito largas, pero igual las que se puedan sacar así, pues las sacamos. Las primeras 3, la que, repito, la que acabo de leer. ¿Es posible que el aplicador determine que un administrado ha cometido una infracción a título de dolo eventual? Segunda, ¿es posible aplicar en el derecho administrativo sancionador la teoría de la ignorancia deliberada, entre paréntesis, ceguera voluntaria, que en ocasiones se aplica en el derecho penal? Y tercera, en un caso de concurso de infracciones, es decir, 2 infracciones cometidas en distintos periodos, en donde existe identidad de supuestos de hecho y consecuencia jurídica, la sanción a imponer debe ser única o respecto de cada infracción cometida, o sea, la sumatoria de las sanciones. ¿Me puede volver a leer la 2, por favor? Es posible aplicar en el derecho administrativo sancionador la teoría de la ignorancia deliberada, entre paréntesis, ceguera voluntaria, que en ocasiones se aplica en el derecho penal. Ok. Voy rápidamente con este primer bloque. Bueno, veo que las primeras 2 preguntas tienen una amplia vinculación con la aplicación de temas de derecho penal. Y lo primero que voy a ser muy transparente en decir es que el derecho penal no es mi especialidad, pero en la medida que pueda, pues trataré de conocer. Entiendo que el dolo eventual es aquel en el cual el presunto infractor acepta, ¿verdad?, el posible daño que pueda causar con este dolo, con esta intención. Nunca lo he visto aplicado en derecho sancionatorio, pero me atrevería a decir que no debería tener ninguna diferencia respecto a dosimetría punitiva, que es lo cual tendríamos el efecto del dolo respecto al dolo tradicional. En la segunda, esta ignorancia deliberada a lo que nos llevaría es cuando la jurisprudencia ha establecido en los eximentes de responsabilidad la ignorancia excusable y la ignorancia inexcusable, yo esta la encajaría. Si en derecho penal tiene otra connotación, nuevamente me disculpo, no es el derecho penal mi especialidad, pero si lo vemos desde la perspectiva pura del derecho administrativo, yo diría esto encajaría en ignorancia inexcusable por el carácter deliberado. Y respecto a la segunda pregunta, que al final nos está llevando al concurso de infracciones y sanciones, le voy a proyectar el artículo al compañero que nos hace la pregunta para poderle contestar de mejor manera. Si nos vamos a la regla del título quinto, tenemos específicamente reglas sobre identidad de sanciones. Deme un segundo. Si no me equivoco, es el artículo 143. No sé si esto es lo que nos preguntaba. Bueno, el 143, concurso de normas. Quizás 144 le pueda responder mejor su pregunta, concurso de infracciones.
Al responsable de 2 o más infracciones se le impondrán todas las sanciones correspondientes a las diversas infracciones. Si la pluralidad de infracciones proviniese de un solo hecho o de varios realizados aprovechando identificación o una de las infracciones fuera en medio necesaria para la comisión de la otra, la regla establecida en el inciso precedente se aplicará imponiendo las menos graves de las establecidas para cada infracción y no se hará ninguna rebaja en atención al número o entidad de las sanciones que resulten de la aplicación del inciso primero de este artículo. Creo que eso lo responde. Si quiere, Mauricio, vamos a otro bloque de 3. Excelente. En estos momentos, como abogado del litigante, puedo pedir la caducidad del procedimiento administrativo por haber sido notificado vía correo electrónico el último día del plazo para su caducidad. Segunda, en procesos sancionatorios a empresas de seguridad al momento de imponer la sanción, la ley establece la multa de una falta grave de 11 salarios mínimos vigentes al momento de imponer la sanción, cual tomaremos en cuenta, ya que cuando se inició el proceso aún estaba establecido el salario mínimo, el cual es inferior al actual. Tercera, la notificación por medios electrónicos según la LPA requiere acuse de recibo. Si no es así, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que se tenga por efectuada o lo es desde el instante en que se envía y no rechace el correo al que se remite? Sí, fíjese que la primera pregunta me da duda si el colega, y no sé si a lo mejor pueda ahí él escribir en el chat, si estamos haciendo una mezcla entre caducidad y prescripción, porque él me está diciendo que si es notificado el último día del plazo en que el procedimiento caduca, pero no podría ser porque la caducidad opera 9 meses contados desde el inicio del procedimiento hasta la notificación de la resolución definitiva. Entonces, no sé si yo le entendí mal. ¿Me vuelve a leer la pregunta, Mauricio? Ok. Como abogado del litigante, puedo pedir la caducidad del procedimiento administrativo por haber sido notificado vía correo electrónico el último del plazo para su caducidad. Sí, no, entonces es correcta. Yo creí que le habían notificado el inicio. No, le notifican la resolución definitiva. Se la notifican el último día. Está dentro de los 9 meses. ¿Y a qué me voy? A la regla del 82 LPA. Los plazos por meses se cuentan fecha a fecha, lo cual es tan simple, fecha a fecha, siempre digo, bueno, ahora es 12 de noviembre. Si hoy me notifican el inicio de un procedimiento, empiezo 12 de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. El último día del plazo sería el 12 de agosto. Si le notifican el último día, todavía se está dentro del plazo. No operaría la caducidad porque fue justo el último día. Si le notificaran el 13, ya es un día después de los 9 meses. Esa era la primera pregunta. Sí. La segunda era en cuanto a salarios mínimos vigentes a aplicar. Exacto. Miren, este tema yo sé que ha sido bien polémico. ¿Qué se aplica? ¿El salario que estaba vigente al momento en que ocurrieron los hechos o el salario que está vigente al momento en que se impone la sanción? Sé que sobre esto hay distintos criterios. No estoy 100% segura cuál es la última jurisprudencia, pero me atrevo a dar mi postura en carácter personal. Mi postura en carácter personal es que deben ser los que estaban vigentes al momento en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Porque si aplico el que está vigente al momento en que se impone la sanción, lo podríamos equiparar a una suerte de aplicación retroactiva que no es en beneficio del presunto infractor, sino lo contrario.
Entonces yo diría que la que está vigente al momento en que ocurrieron los hechos. La tercera pregunta es complejísima porque lo he dicho en cualquier cantidad de ocasiones, a diferencia de la legislación española, de donde viene el LPA, donde tenemos toda una regulación sobre el acuse de recibo, sobre si no se responde en X plazo de la notificación. Nuestra LPA es bastante escueta sobre esto. Entonces, yo siempre he sostenido que si la institución tiene constancia que notificó al correo que el presunto infractor o que el administrado ha señalado que esta no ha sido rechazada y existen mecanismos, sé que hay instituciones que tienen un sistema informático que le confirman, entró a la bandeja de entrada, la notificación se tiene por realizada. Nuestra LPA no tiene el desarrollo como para condicionar la validez a que el presunto infractor responda que se dio por enterado. Con que quede constancia que entró a su bandeja, yo siempre he sostenido que se tiene por realizada, salvo que él posteriormente pudiese demostrar que por un tema informático no la recibió, pero tendría que aportar algún peritaje informático o algún tema similar. Gracias. Siguientes. Sobre el caso particular de la ley de la carrera docente, existe una infracción administrativa que tipifica el acoso sexual como falta muy grave, sancionada con despido e inhabilitación para ejercicio del cargo. Sin embargo, por la conducta también es sancionada en el área penal. Por tanto, el proceso al iniciar en el área penal, al ser vinculante para el administrativo, se debe suspender este último, a espera de una resolución judicial. De ser encontrado culpable en el área penal, no habría violación al principio de doble juzgamiento, al también ser sancionado por la administración al tener un objeto diferente. Más bien hace la acotación para efectos de retroalimentación. Como es un poquito larga, esa la voy a responder. Mire, Okay. aquí hay dos premisas importantes. Efectivamente, como usted señala, si los bienes jurídicos tutelados son distintos, no hay doble juzgamiento. Ahora, respecto a la prevalencia del proceso penal sobre el procedimiento administrativo y que esto implique obligatoriamente la suspensión del administrativo en espera del penal, la jurisprudencia me ha dado alguna matización. ¿Y cuál es? Es que depende si lo que se va a valorar es la misma prueba. ¿Por qué? Porque el 106 de la LPA, me permito rápidamente leer el inciso pertinente, el 106 de la LPA dice en el inciso penúltimo, en los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados en relaciones judiciales penales firmes vincularán a la administración respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien. Entonces, si la prueba es la misma, naturalmente hay que suspender el sancionatorio para esperar las resultas del penal porque la prueba es vinculante. Pero si fuesen procedimientos que se tramitaran con prueba distinta, no es una regla indispensable la suspensión. No tenemos una norma que diga que como regla general lo tiene que suspender, sino que la que tenemos es esta de la vinculación de la prueba. Entonces yo siempre he dicho, si hay prueba coincidente, necesariamente hay que suspender. Si se trata de prueba distinta, podría valorarse si se tramitan en paralelo. Seguimos, Mauricio. Seguimos, la siguiente, sí. Dice, ¿qué afectaciones legales podría traer la administración pública al tener dos procesos sancionatorios por una misma causa? Para ser más específico, un proceso sobre el cual no se ha dictado la caducidad ni la prescripción, aun cuando ya venció el plazo para continuar el proceso para juzgar la causa, y a su vez de manera paralela la administración pública inicia otro proceso por la misma causa. No sé si nos quedamos con eso, seguimos con las otras dos. Sí, si quiere veamos los siguientes. Okay. Sí. La siguiente.
Los procesos militares están excluidos de lo establecidos en la LPA, como lo regula el artículo 163. Y si esa exclusión implica que también están excluidos de la competencia contencioso administrativo. Y la tercera, está impedido para participar en un proceso o que sea oferente en un proceso de licitación o si ha sido sancionado hace 3 meses por la Superintendencia de Competencia por prácticas anticompetitivas. Ok. Bien, sobre la primera pregunta, ¿verdad que tengo abierta LPA? Creo que la tengo. Sí, la tiene abierta. La tengo abierta. Entonces aprovecho, No, ahorita, ahí está, sí. aprovecho para responderle con base directamente en LPA. LPA dice en el 117 que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de los derechos de los particulares. En los casos en que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, se puede iniciar este nuevo procedimiento y traer actos y trámites del primero. ¿Qué quiere decir? Que si un procedimiento caduca porque ya pasaron los 9 meses, se puede declarar caducado y si no ha prescrito se puede iniciar uno nuevo. Eso nos lo dice el 117. La pregunta del colega es si se pueden, entiendo, tramitar en paralelo, es decir, sin haber cerrado el primero. Eso nunca lo he visto, Lick, nunca lo he visto y no me parecería la mejor solución porque que tiene que declararse caducado el primero y eso no me inhabilita de abrir un segundo siempre y cuando no haya prescrito, pero es lo que dice el 117. La segunda pregunta, efectivamente, los procedimientos de jurisdicción militar están excluidos de la LPA, pero aplica su propia norma sectorial. Aplicando su propia norma sectorial, yo no los entendería excluidos de la jurisdicción contenciosa, salvo que exista algún criterio jurisprudencial que no conozco, pero me atrevo a decir que creería que no están excluidos. Luego, sobre las sanciones de la ley de competencia, la ley de compras públicas establece como causal de inhabilitación el haber sido sancionado por prácticas anticompetitivas. Entonces, una sanción de la Superintendencia de Competencia da lugar a una apertura de una inhabilitación conforme a ley de compras públicas. Ok, siguiente Tenemos pregunta. 5 minutos, creo que nos da tiempo para otro bloque de 3. Vaya, pero viene una un poquito larga, dice. Con relación a las figuras de los gravámenes o cargas que no tienen naturaleza sancionadora, como las penalidades contractuales o las multas coercitivas, ¿considera usted que deben regirse únicamente por los principios generales de los procedimientos administrativos o también resultarían aplicables algunos principios propios de la potestad sancionadora, como el principio de responsabilidad? Lo pregunto considerando que, en casos como la penalidad contractual a favor de la administración pública, las obligaciones suelen enmarcarse bajo la lógica de la ejecución administrativa o contractual. No Sí, sé si seguimos. la voy a responder y luego nos da espacio para 2 más. Lo que dice el colega, me tomo un minuto para decirlo, la polémica que durante muchísimos años hubo si las penalidades eran o no sancionatorias, como sabemos, la ley de compras públicas, si no me equivoco, en el 160, ¿verdad? Vino a zanjar el tema de una vez diciendo las penalidades que no son sancionatorias. Entonces, las penalidades no son sanciones, son un acto de gravamen, como usted bien lo indica, tienen el equivalente a, siempre lo he dicho, son el equivalente en un contrato privado, ¿verdad? A una carga por incumplimiento, a una cláusula penal. Y dice la misma ley de compras públicas que deberán tramitarse con la debida audiencia. Quiere decir, no le voy a aplicar per se, no tengo que, si la institución lo hace queriendo ser garantista, está bien, pero no está obligada a aplicar el procedimiento sancionatorio LPA. Lo que sí que debe es respetar garantías constitucionales, debe darle audiencia.
y debe darle oportunidad de presentar pruebas, porque aplica garantías constitucionales. Y desde la perspectiva de las garantías constitucionales, aunque no hable como tal de un principio LPA, que es principio de responsabilidad, sí hablo de la presunción de inocencia, Lick. Entonces yo diría, no es una sanción, no le tengo que aplicar las reglas LPA, pero sí le tengo que aplicar garantías constitucionales. Gracias. Creo que para cerrar tenemos aquí 3 preguntas pequeñas. Dice, ¿las multas fijas vulneran el principio de proporcionalidad? Segunda, en caso de la omisión de consignar en el acto definitivo la obligación del artículo 104 de la LPA de especificar el tipo de recurso a que tiene lugar, ¿cuál es el efecto jurídico en caso de omitir dicha consignación? Y tercera, las diligencias de investigación deben dar pauta al inicio del procedimiento sancionador. ¿No sería eso excesivo? Ok. Las 2 primeras preguntas las ha respondido la jurisprudencia. Y lástima que no voy a, bueno, les diría la próxima, no estamos en sesión de capacitaciones para decirle que se las voy a buscar, pero yo siempre digo, miren, y perdón que voy a quitarme un poquito la formalidad, yo me pongo a buscar jurisprudencia digitando términos claves, ahí buscando y siempre se encuentra. Ponga multas fijas, inconstitucionalidad y le va a salir la respuesta que le voy a dar. Lo que la jurisprudencia ha dicho es que las multas fijas no son per se inconstitucionales, que lo que hay que establecer es si en el tipo de ley en que ha sido incluidas es congruente con la naturaleza una multa fija, ¿sí? No son per se inconstitucionales. Sobre lo segundo, también la jurisprudencia ya dio respuesta. En un caso se alegó, mire, no me mencionaron el recurso del 104. En España, esto tiene una serie de consecuencias y de hecho la sentencia que lo resolvió dijo, aquí nuestra LPA no le dio consecuencia. Entonces, aunque no se lo haya mencionado, usted estaba obligado a agotar la vía administrativa como conocedor del recurso. Y tercero, las diligencias preliminares, entiendo son a las que se refiere el colega, diligencias preliminares o diligencias previas, aquella fase de investigación previa al inicio de un sancionatorio. No necesariamente deben derivar en un sancionatorio. De hecho, la jurisprudencia lo ha dicho. La jurisprudencia lo ha dicho, las diligencias preliminares le sirven precisamente a la administración para recabar insumos que establezcan si hay indicios suficientes para dar o no lugar a un sancionatorio. Entonces, no necesariamente derivan en un sancionatorio. Bueno, gracias, maestra Frati. Felicidades por la excelente disertación con la cual nos ha obsequiado esta tarde. El tiempo se pasó volando. También gracias a todas las personas que hicieron las preguntas. Desafortunadamente no hay tiempo para responderlas todas. Y también gracias por los bonitos comentarios que nos están ahí poniendo y por los emojis ahí en la presentación. También para la licenciada Flora Maya, con gusto le repetimos lo de las videoconferencias de la semana. Para mañana, como parte del ciclo de videoconferencias, Ética Pública como Gestora de Cambio, tenemos la segunda conferencia intitulada Ética y Corrupción, una dualidad ineludible, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y para el viernes, para cerrar la semana, tenemos la conferencia Aspectos Básicos de la Función Pública Notarial, siempre en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Esta última será impartida por el licenciado Manuel Córdoba, coordinador del área de protocolo de la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia. Cedemos nuevamente el uso de la palabra a la maestra Frati de Vega, por si quiere expresarnos su palabra de despedida, maestra. Bueno, pues yo simplemente despedirme, decirles que como lo anuncié al principio, ¿verdad? 1 hora, 40 minutos, sé que íbamos a tocar temas clave, pero son temas muy interesantes y espero hayan sido de utilidad para todos. Siempre para mí es un gusto hablar de estos temas y como Mauricio sabe, lo he dicho muchas veces este año y me tomo yo la libertad de
de decir algo tan personal. Este año tuve un problema de salud tan grave que estoy contando las historias y estoy viva por misericordia de Dios. Entonces yo ahora digo que cada cosa que hago tiene un propósito, así que pues el propósito de este día fue poder compartir con ustedes. Así que muchas bendiciones para todos. Adiós. Gracias, pues nos acaba de demostrar, maestra, que no en vano es una de las referentes salvadoreñas del derecho administrativo o del nuevo derecho administrativo. Muchas gracias, feliz tarde. Buenas y tardes. nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.